¿Qué tal? Buenas tardes, Sito. Estamos aquí preparando una nueva sesión de vídeo con todos vosotros o con varios de vosotros a efectos de conocer diferentes cosas que un contingente de entrenadores nos han ido haciendo llegar durante esta semana. Primero de todo, pues saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo están tus padres. Tienes la familia muy dispersa, con lo cual el primer interés que tenemos es saber de todo ello. Bueno, primero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy contento de estar aquí con vosotros y con los entrenadores en todas estas iniciativas que la asociación está mostrando para el interés de todos y para la formación. Soy afortunado porque tengo a toda la familia bien, ¿no? Todos están muy bien, estamos en contacto diario y estamos pasando este confinamiento pues, con bastante fuerza, ¿no? Pero siempre pensando en los que no tienen la misma fortuna y deseando que esto acabe lo mejor posible para todos. Muy bien, aquí estamos todos un poco empujando en ese sentido. El ritmo de trabajo de los entrenadores ha decrecido sensiblemente, con lo cual la aparición de escenarios como este es simplemente más una compensación a todo el tiempo que pueden dedicar y en espera de mejorar para poder luego llevarlo a la práctica. Yo creo que es una ocasión de lujo. Hay un punto de ellos que es lo que sacamos los martes, que son unos fondos bibliográficos que la verdad lees cosas. Yo he visto artículos que recordaba, evidentemente incluso de mi etapa de entrenador, que habían sido una fuente de conocimiento expresamente ligada a mi praxis del día a día, ¿no? Artículos de todo tipo, del rebote fundamentalmente, temas de contraataque, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en nuestro activo aquí, pues reunido en 5 bloques que tenemos acumuladas las diferentes preguntas que han llegado para que todo el mundo esté representado, y empezando por un bloque de ataque, pues pasas por ser un entrenador donde tu filosofía de trabajo es una filosofía que se basa mucho en la creatividad de los jugadores. Entiendo que eso significa que tienes que buscar jugadores con ese talento y esa creatividad, pero también con la valentía y al mismo tiempo ser coherente con ello, ¿no? Las preguntas que llegan en ese tipo de cosas pues son de ese nivel, ¿no? ¿Cómo gestionas ese talento y si además pues incorporas detalles o eres muy rígido en las situaciones de control de ese talento? ¿Das movilidad, das permisibilidad? ¿Cómo es eso exactamente? Bueno, yo creo que no todos podemos tener los jugadores que deseamos en los clubes que firmamos, pero creo que esta es la grandeza un poco del entrenador, ¿no? La dificultad que conlleva tener jugadores a veces no acordes exactamente con tu filosofía. Yo creo que hay dos cosas fundamentales para mí. La primera, saber el tipo de jugador que tienes, no solo a nivel técnico-táctico, sino a nivel psicológico, porque muchas veces el tipo de jugador que tengas, si es un jugador que está acostumbrado a lanzar muchos tiros, a nivel psicológico, si es capaz de hacerlo incluso sin el reconocimiento de los compañeros o necesita ese propio reconocimiento para sentirse más a gusto también. Y luego hay jugadores que necesitan exactamente unas posiciones en el campo muy bien marcadas para que ellos exploten su talento, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el entrenador también se tiene que sentir identificado con las cosas que esté realizando. Adaptarse en el 100% significa muchas veces cambiar estructuras de tus propios sistemas, pero no puedes abandonar tu propia identidad, porque si no, yo creo que el jugador nota que tú no eres feliz también a la hora de desarrollar esos movimientos para él, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es, en la época que he estado como profesional y también en formación, explotar o intentar explotar el talento al máximo del jugador. Si un jugador se siente muy cómodo haciendo un determinado gesto durante un sistema, al principio del mismo, al final, en un lado o en otro, intentar adaptar esos sistemas con los que yo a lo largo de mi carrera me he sentido cómodo, pero ponerlos a su disposición. No me importa en el análisis que hagamos previo, los ayudantes o yo mismo, de lo que vemos que le viene bien, preguntárselo muchas veces y también delante de los compañeros. Porque yo creo que eso hace que los compañeros también entiendan que ese jugador necesita recibir el balón ahí, necesita jugar ese bloqueo directo hacia un lado, no hacia otro, no quiere el pase picado a continuación o lo quiere bombeado. Y yo creo que ese tipo de ejemplos es importante. Hay otros jugadores que su talento dependen de otras cosas no habituales en tus sistemas. Yo he tenido este año un jugador como Sadiel Rojas, donde veían no necesariamente tenerle puesto en una esquina para que fuera el rebote o tirara, que es una de sus virtudes, sino aprovechar algo que él tiene diferente a los demás, que es una capacidad de esfuerzos grandes, bloquear de una manera contundente y también ir al rebote ofensivo. Y mezclar todos los sistemas para que eso estuviera a disposición de él todo el rato, ¿no? Y por último,
hay sistemas que los entrenadores nos marcan o que los entrenadores contrarios saben que nosotros vamos a utilizar, ¿no? No ponerlos a disposición del jugador que tienes creo que también engaña a tu propio sistema. No es lo mismo a lo largo de la carrera tener cuatros pues como Toko Sengelia, ¿verdad? Que es un jugador muy específico en poste bajo, que tener el último como Jarrell Levy. Entonces, si tú juegas unas diferentes situaciones en poste bajo que a ti te gustan, te sientes cómodo, no has de abandonarlas, creo yo, pero sí que has de adaptarlas a ellos y son diferentes en función de sus características, ¿no? De esta manera, creo que todos estamos contentos, pero sobre todo ellos, ¿no? Que cuanto más contentos estén y más den su opinión en función de lo que necesitan, más rendimiento puedes sacar de ellos, creo. Dentro de esa explicación, siendo un entrenador tan construido al respecto de tu itinerancia, siendo tan joven como eres, tu itinerancia en los diferentes equipos que ya has dirigido, entre ellos el Cedevita Zagreb, una experiencia además internacional en el que vas a un foco determinado de un baloncesto. Yo recuerdo que Rancos de la Vica una vez me explicó, estando allá en la antigua Yugoslavia, me decía, mira, ya un poco ya estaban disgregados los países, me decía, Croacia tiene los mejores talentos para jugar y Serbia tenemos los mejores talentos para entrenar. Has ido a Zagreb, donde te has encontrado un material humano que varias veces he podido ver yo, incluso en categorías muy jóvenes, y realmente ese talento está a flor de piel, ¿no? Has clarificado, has, digamos, ratificado esos pensamientos que tenías. Tu visión sobre ese baloncesto ex-yugoslavo ha formado parte de una realidad. ¿Lo has podido vivir así? Mira, la verdad es que esta pregunta me alegra mucho el poder responderla. Y más que hayas nombrado a Ranko. Ranko he tenido la fortuna de poder conocerle en su época de Zaragoza, sobre todo por la relación de mi familia con su mujer, ¿no? Ranko, que en paz descanse, creo que si hubiera ido yo a los Balcanes y Ranko hubiera estado a disposición mía para poder aconsejarme, no hubiera cometido un error que voy a aprovechar para trasladarlo a los entrenadores, que creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Mi experiencia en Cedevita fue extremadamente corta, ¿no? Estuve muy poco tiempo allí. Es verdad que era el primer entrenador extranjero que iba a los Balcanes y creo que esa inexperiencia de ir a los Balcanes hizo que cometiera, y voy a hablar en primera persona, un error gravísimo, aunque mi club quisiera apostar por eso, ¿no? Creo que cuando vas a un sitio donde tiene una tradición tan grande como la yugoslava, en este caso como los croatas o los balcánicos, has de respetar su filosofía y su idiosincrasia. No puedes, de repente, aunque tú quieras realizar un cambio en la estructura de un equipo que quiere buscar algo diferente, llevar una tipología de equipo diferente a la que están acostumbrados a llevar allí. Nosotros llevamos 7 u 8 extranjeros, de común acuerdo, pero creo que fue un error que si Ranko hubiera estado a mi lado en ese momento, me hubiera dicho, Sito, es bueno que creas que tu club o que tú mismo podáis cambiar cosas, pero tan de golpe puede sentar mal e incluso fácil de construir de inmediato, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó. Y esto creo que es importante para los entrenadores. Yo lo he aprendido y no puedes llevar 8 extranjeros a los Balcanes de inicio, cuando además apuestan por un entrenador no balcánico también, ¿no? Esto fue una experiencia inolvidable. No tengo absolutamente nada que reprocharles. Es más, aprendí muchísimo, porque Cedevita es un club que en ese momento tenía unas instalaciones propias en Zagreb con 3 pabellones y medio, 3 pistas y media en un pabellón, unas naves suyas, y tuve la oportunidad de verles entrenar. Y tienen 2 diferencias con nosotros, yo creo. Aún mantienen un poco esa tipología estricta, más estricta que nosotros, que hemos ido evolucionando un poco en nuestra manera de entrenar, y la mantienen en la rigidez y en lo estricto que es cada error que tú puedas cometer. Creo que eso les favorece en muchos aspectos. Primero, aguantar esa presión propia del entrenador, que te hace más fuerte como jugador muchas veces, y que eso igual lo estamos olvidando nosotros. Y luego la técnica depurada y dura, estricta y mecánica, que nosotros le hemos ido combinando un poco con diferentes aspectos en cuanto a dejar libertad a la intuición del jugador en algún momento de su etapa de formación, ¿no? Pero creo que el aprendizaje en ese aspecto fue increíble, ¿no? Y me di cuenta de la pasión que viven por cada cosa que hacen y de cómo pueden construir cosas de la nada, jugadores que en poco tiempo yo vi mejorar de una manera sorprendente y que les dan, y tienen una educación muy grande y respeto por el baloncesto, ¿no? Y esto creo que lo aprendí. Creo que hablar de esos 2 puntos me parecía importante para los entrenadores. Primero, el error propio, y segundo, la concepción de lo que allí se trabaja, que creo que es muy, muy respetable y sigue siendo muy buena, ¿no?
Interesante esto porque los entrenadores pasamos un poco por ser actores muy camaleónicos de adaptación al territorio donde estamos, ya sea el territorio, la categoría, la edad donde vas, de dónde van a ser tus jugadores, si estás en la base o ya si cuando estás en una cierta élite, pues el nivel del equipo en el que estás. Y no te digo nada de una experiencia como esta de salir fuera, que en estos momentos pues tenemos un contingente de muchísimos entrenadores en ciertas partes nobles del baloncesto, es decir, en equipos una cierta relevancia por el mundo, pero tenemos otra cantidad de entrenadores absolutamente anónimos que están sumergidos en territorios internacionales, algunos por amor, otros por devoción, y están trabajando de entrenadores a un bajo nivel de formación, me refiero a un nivel muy es muy interesante esa apreciación al respecto de la idiosincrasia del lugar. Creo que es aplicable posiblemente a cualquiera de las visitas itinerantes que hacéis los entrenadores profesionales, que vais pues cada cierto tiempo cambiando de entorno local, me refiero geográficamente en España. Hay muchas preguntas que han llegado también, nos hemos acumulado también aquí al respecto de como si se pretendiera entender que hay como una varita mágica, ¿no? Como si el entrenador, en este caso, Sito Alonso, tiene una varita mágica y dice, oye, os voy a decir 3 aspectos determinados para que el ataque sea, mire, seguramente no hay una varita mágica general, pero solamente que tiene una varita personal, Sito Alonso, para decirnos, oye, mire, yo a nivel ofensivo hay 3 aspectos que para mí son fundamentales. Sí, yo creo que muchas veces damos mucha importancia a los sistemas que tenemos dentro de un equipo y a los momentos que, digamos, yo denomino que tenemos bajo control, ¿no? Porque el equipo está jugando un sistema que tú estableces y sabes cuál va a ser el objetivo y no tienes casi dudas de lo que va a pasar en función de la libertad que das al jugador. Pero yo sí que hay varios puntos que creo que no son tan controlables y que creo que hay que dejar expresarse al jugador dentro de un orden, ¿no? Uno es los primeros segundos de contraataque. Muchas veces hemos querido organizar el contraataque de una manera demasiado estructurada y en la época que estamos moviendo a nivel de baloncesto, creo que muchos jugadores han mejorado su facilidad para subir la pelota con una gran determinación, ¿no? Yo aprendí en varios equipos, pero en el que más en Baskonia, ¿no? En el que había varios jugadores capaces de subir la pelota con gran acierto, Sengelia, ¿verdad? Larkin, Hanga, Blasic, muchos de ellos, y creía que no podía coartar su libertad para que lo hiciera, ¿no? Y entonces aprendí en la estructura de algo desorganizado, como puede parecer a veces el contraataque, cuando no lo suben los que estamos acostumbrados a que suban la pelota, ¿no? Entonces, organizar esa situación de cuando un jugador no habitual sube la pelota me parece muy, muy interesante en la época en la que nos encontramos ahora, donde los físicos y donde el talento está cada día mucho mejor. Unido a esto, hay una cosa que me parece muy importante también, que tampoco entra dentro del orden sistematizado, que es cómo enlazas esa subida de balón de diferentes jugadores con el juego estático sin tener que detenerlo para mandar una jugada, ¿no? Y a mí eso me parece súper interesante, incluso en formación. Yo hablaba muchas veces con entrenadores de formación en cómo querían meter los diferentes aspectos tácticos que tanto preocupan en edades de formación, el bloqueo directo, el mano a mano, el indirecto, y siempre les he dicho que este momento después del contraataque creo que es lo mejor para que dentro del desorden se organicen para jugarlo, ¿no? Decir, oye, ahora después de este contraataque, el primero que se pare va a jugar un mano a mano inmediato y el jugador ya es capaz de jugar un mano a mano y organizarse, ¿no? A nivel profesional no es lo mismo que suba la pelota a un jugador que es capaz de subirle cuando se da cuenta que no puede generar ventaja y de ese mano a mano juegue un bloqueo indirecto posterior, un bloqueo directo o una situación de aclarado o vaya directamente al poste bajo en función de sus características. Y creo que enlazarlos de esa manera da un resultado magnífico y no tienes por qué parar o jugar una transición marcada, ¿no? En donde los jugadores tengan que cambiar su posición original de contraataque para establecer ese tipo de transición que yo la vería continuada, pero un poco más estática y no tan libre como me gustaría a mí, dentro de ese desorden, organizarlo un poco, ¿no? Y tercero, hay 2 aspectos que me parecen también importantes, donde voy a meter varias situaciones. Una son los últimos segundos. Creo que el saber dar la oportunidad a los jugadores de, en función de la defensa del equipo contrario, poder moverse mejor en los últimos segundos, establece un orden dentro de no una jugada, pero un orden que les va a posibilitar tener muchas más capacidades de rebote ofensivo, de balance defensivo y un orden en el que los compañeros sepan quién va a tomar la determinación de tirar sin necesidad de volver a parar, ¿no? Esto unido a lo que pasa después del rebote ofensivo, que ahora toma una importancia radical después de que ahora se dan 14 segundos
en lugar de 24. Ese tipo de desórdenes organizados son los que yo creo que en este momento, olvidándonos de los sistemas, pueden establecer un ataque diferente al resto de equipos. Por tanto, eres un entrenador capaz con un tiempo necesario para instaurar este tipo de ideas, este tipo de conceptos, eres capaz de ir a un sitio, venir de uno de los grandes, ir a un equipo como Murcia en pleno crecimiento, etcétera, etcétera, y evidentemente necesitar de ese tiempo para... Esto no se corrige, no se crea, ni se corrige, ni se progresa solamente en una pretemporada, para entendernos. Hace falta tiempo. No creo que haya, no sé qué opinas tú, Mario, no creo que haya un entrenador que en poco tiempo pueda transmitir todo lo que piensa sobre el baloncesto con la pasión que cada uno de nosotros ponemos en ello, ¿no? No se me ocurre ninguno con los que conozco a nivel profesional y sin ser profesionales, o los que tú has nombrado antes que están fuera haciendo un trabajo magnífico, todos tienen una identidad propia que necesita un tiempo para que los jugadores la entiendan, ¿no? Si no tienes ese tiempo para poder hacerlo, creo que muchas veces no consigues transmitir la verdadera pasión que tienes dentro y cómo la ejecutas a modo de sistema, tanto defensivo o ofensivo, ¿no? En todo, en cualquier carrera necesitas un tiempo para demostrar tus habilidades y sobre todo cuando no dependen de ti, sino trasladarla a una serie de personas de diferentes países que juegan en ligas diferentes y contra rivales que también son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que la idea principal sí que puede ser estructurada en muy poco tiempo, pero todo tipo de detalles necesitan de un tiempo, ¿no? Y se ha demostrado, ¿no?, que los jugadores, no solo entrenadores, jugadores, proyectos de una continuidad, arrancan un porcentaje más positivo de acierto que otros que tienen menos continuidad y quizás pierden la identidad continua, ¿no? Y a la larga, y en propia experiencia, y seguramente tú también experiencias, y a la larga, jugadores que has tenido a tus órdenes en tiempo muy posterior, en este caso ya yo retirado, venían y te agradecían todo ese sistema de promoción de su talento o de estirar para sacar ese talento, aunque hubiese que ir en contra a los pensamientos que el jugador tenía en aquel momento de mayor práctica. A mí que me la den aquí y yo ya hago lo que tengo que hacer. Y por tanto es muy de agradecer cuando te encuentras después con jugadores que ha costado de llevar hacia esa situación, que te agradecen el que hubieran podido tener esa opción de ver ese tipo de baloncesto. Mira, entramos en un bloque B, es un bloque de defensa. Tradicionalmente hay una pregunta que va muy encajada en el vínculo del juego de ataque. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, el talento de tus jugadores o tus sistemas de juego que van prefijados? Pues mira, esta vez nos llega muy reiteradamente en el aspecto defensivo, es decir, tratan de consultarnos al respecto de tu inercia, de tu creación del juego defensivo, si es basado en tener una defensa que pincha el juego y trata de atacar y de encontrar y de arañar en la fisura que ya has rascado en el rival, o eres una defensa donde, bueno, su objetivo de sorprender es mucho más reducido, es decir, vas por una vía donde el forzar al rival a riesgo de los huecos es la situación predominante, o es un poco más, digamos, conservadora. Hombre, yo no me considero un entrenador conservador a nivel defensivo, ¿no? Pero entiendo que durante mi etapa profesional ha habido momentos determinados de mis equipos donde lo han sido más o menos en función de lo que necesitábamos para sacar rendimiento efectivo de ese tipo de jugadores, ¿no? Creo que encabezonarse a veces en situaciones que tú ves como idílicas a nivel defensivo puede traer una situación compleja a nivel individual, y sobre todo me he dado cuenta con la experiencia, sobre todo un año en Guipúzcoa Basket, que cuando tú quieres y tienes una idea de presionar constantemente, puedes generar un juego muy bonito, puedes generar situaciones rápidas que te convienen, pero te dejas por el camino en función de los jugadores que tengan, el talento ofensivo de algunos jugadores por la poca constancia física que pueden mantener durante mucho tiempo si tienes esa intensidad defensiva a lo largo del partido, ¿no? Hay jugadores que no entendía yo en algún momento cómo bajaban sus porcentajes de acierto, y eran después del análisis, después de las conversaciones con ayudantes, pues porque hacían un esfuerzo defensivo no acorde con su físico en ese momento, que tenían que guardar para poder tirar con más facilidad o llegar al ataque, sobre todo en momentos finales de partido mucho más frescos, ¿no? Mi intención es siempre atacar, pero tengo que ser consecuente a veces, ¿no? Y cuando tú tienes un interior, por ejemplo, que no es capaz de estar siempre al mismo ritmo para que esas intensidades se produzcan en cualquier tipo de
de aspecto táctico, bloqueo directo, bloqueo indirecto, cualquier situación, y no es capaz siempre de estar arriba, puedes engañar de alguna manera al equipo generando más intensidad, pero teniendo una situación que yo recuerdo aprendí con varios interiores, que me daba una solvencia muy grande exterior, porque podían presionar todo lo que quisieran, sabiendo que tenían un jugador detrás que no iba a salir siempre a situaciones exteriores, pero iba a guardar las espaldas en cualquier tipo de situación. ¿Qué tipo de defensa es esta? ¿Es conservadora? No, porque el riesgo de los otros jugadores es casi fuera del límite, porque saben que tienen a alguien detrás que les está apoyando, ¿no? Y esto ha dado a situaciones en que puedan cambiar entre ellos, puedan hacer next, puedan hacer rotación entre tres, puedan cambiar y tengan una ventaja inferior, o sea, una ventaja el jugador atacante muy rápido en el poste bajo, pero tienen a su compañero detrás. O sea, que a mí me gusta siempre ponerme a disposición del jugador. Mi filosofía es mucho más agresiva que conservadora, pero no puedo engañarme a mí mismo. Como último ejemplo, si yo tengo un jugador como Askia Buchen en el equipo, no puedo pedirle siempre que defienda la misma intensidad y en el mismo espacio que va a defender Rafa Luz, porque luego en ataque a uno le voy a pedir una cosa y al otro otra. He de ser consecuente y arriesgar muchas veces con Askia cuando no hay bonus, en situaciones en las que el equipo está muy protegido, y otras veces protegerle más sabiendo que el resto va a poder hacer esa agresividad, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla, sin perder la intensidad y la identidad que cada uno quiere poner al equipo. Y por tanto son pautas que a la hora de elegir tu plantilla, y digo elegir si es que lo eliges tú, porque al final llegas a un sitio, te encuentras jugadores que ya están en contrato en vigor y tal, pero es una de las pautas que en la confección de una plantilla pones mucho el ojo encima, este tipo de posibilidades defensivas para construir este tipo de situación. Y si esas pautas que has estado diciendo tienen un índice de variación muy importante, muy singular, no sutil, variaciones importantes respecto del rival al que te enfrentas? Claro, yo creo que cuando tú construyes una plantilla, como tú dices, hay veces que es difícil construir una plantilla de 12, tienes jugadores con contrato, tienes jugadores que quieres quedarte, tienes jugadores que llevan años en el club, que están haciendo un papel importante, tienes cupos que guardar y que proteger también, pero en ese momento cuando construyes tienes que buscar los equilibrios, ¿no? Y entonces no puedes tener dos posiciones con una debilidad defensiva latente, ¿no? No puedes tener dos treses que tengan muy poco nivel defensivo, ¿no? No puedes tener dos bases que tengan muy poco nivel defensivo. Yo creo que has de intentar combinar, ¿no? El atacante o el rival te puede, digamos, condicionar, pero hay una estructura básica que yo creo que tienes que mantener, y en función de esa estructura básica, atacar al rival donde más crees que puedes atacarle, ¿no? Quiero decir, hay equipos que tienen una estructura muy clara de dónde quieren llegar, y el trabajo previo que tú tienes como defensa básica puede intentar que no lleguen a esa posición, en la misma posición, más lejos, más cerca, que el jugador que recibe quería recibir en la derecha, tiene que recibir en la izquierda, ¿no? Pero sí que tienes que observar las virtudes del rival, porque a veces te hacen cambiar, ¿no? Yo recuerdo que todos los jugadores a los que nos enfrentábamos, si jugaban contra Montbrú, sus equipos cambiaban la estructura de ataque y defensa para parar a Montbrú, ¿no? Porque era un jugador determinante en ataque y que tenía unas características muy especiales a nivel defensivo, ¿no? Entonces sí que tienes que estar pendiente del rival, pero intentando perder lo menos posible tu identidad, ¿no? Para construir ese sistema defensivo. Ese punto de agresividad que hablas en las situaciones defensivas, que conlleva muchas veces a tener un ranking como el que tiene tu equipo actualmente en el momento de parar la liga, es el equipo que más faltas le sancionaban, ¿no? Ese, bajo mi punto de vista, pero no soy yo el que tengo que emitir la opinión, la pregunta sería, que viene aquí acomodada, ¿eso es motivo de desajustes defensivos, de posiciones tácticas o incluso de aceptación vuestra en parte a ser un peaje que habrá que pagar por lo que vaya a ocurrir, teniendo en cuenta que normalmente un equipo que hace muchas faltas en un partido, el equipo contrario acostuma a tener el mismo número de faltas, para entendernos, ¿no? Es decir, es algo ya que no cuenta en el negativo de tu pensamiento y dice, oye, si he de pagar este peaje, lo pago porque quiero lo otro. No siempre, la verdad. Te diría que sí, pero no siempre. Creo que nos ha castigado, ¿no? Es verdad que haciendo un análisis de los últimos años de UCAM Murcia, tienen esta característica, ¿no? Que los equipos de UCAM tienen el mayor número de faltas cometidas de promedio por partido, ¿no? Y hemos pasado... Incluso antes de llegar tú, ¿te refieres? Sí, analizando todos los entrenadores que han pasado. Y esto es un mínimo común denominador, quizás, ¿no?
Pero es una cosa que lo que refleja a mí, lo que lo respecta a mí, tenemos que intentar cambiar, ¿no? Porque no es el número de faltas muchas veces, sino es lo que te condicionan esas faltas a la hora de poder establecer tu sistema defensivo luego, ¿no? Creo que tenemos que intentar mejorar muchas veces cuando tenemos un jugador novato en la competición, las situaciones que pueden generarle falta que en su liga no pueden serla, o las situaciones a quién se enfrenta. No es lo mismo enfrentarte a un jugador veterano y mantener la distancia que tú creas conveniente en función de tus características, que enfrentarte a un jugador de tú a tú que quizá no va a ser capaz de sacarte esa falta, ¿no? No es lo mismo las distancias cuando estás en bonus, las distancias cuando tienes una desventaja o las características individuales de cada jugador, ¿no? Creo que esto no lo hemos sabido manejar bien durante este año, que es el año del que estamos hablando, y creo que pocas veces puede ser un condicionante positivo. Creo que tiene que ser positivo cuando verdaderamente estás en la media, quizá tirando arriba, pero no que haya una diferencia muy grande, sobre todo porque el porcentaje de tiros libres que lanzan los equipos contrarios contra nosotros es muy elevado y eso muchas veces repercute en el ánimo de nuestro equipo si ese tipo de defensas van dirigidas luego hacia el tiro libre. Es un tema que creo que personalmente tenemos que mejorar. Yo como entrenador y el próximo equipo que tengamos a disposición, ¿no? Es curiosa la pregunta y hablaba de eso precisamente porque se da la circunstancia que los 2 años últimos que yo había quedado campeón de la LEP 2 con el Cornellà y luego con el Valls, en los 2 años fuimos el equipo que más faltas personales cometimos, en equipos tan diferentes, ¿no? También es verdad que fuimos en los mismos años los 2 equipos, tanto Cornellà como Valls, el equipo que más faltas recibió. Ahí está la diferencia, fue el equipo, María. y esa quizá es la única, efectivamente, esa era la única positividad que nosotros evaluábamos, claro, al respecto de una cuestión tan negativa, ¿no? Aquí nos poníamos a dar tortazos todos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos plantaban 25 faltas a mí y 25 faltas al rival, solamente que nosotros teníamos una plantilla de 12 jugadores y nosotros terminábamos con el quinteto titular en los 4 últimos minutos. Para entenderos, quizás si hubiese que buscar algo compensatorio sería, oye, ¿y en qué ranking de faltas recibidas, qué número ocupas? Ostras, soy el penúltimo, mal vamos, ¿no? Pero bueno, vamos muy mal. Pero es una percepción muy buena porque yo admito ese error o ese porcentaje estadístico de llevar muchas faltas, siempre y cuando haya dos situaciones más en las que nuestra estadística vaya por encima de la habitual. Uno es balones perdidos, balones robados, ¿no? Esa media, y tampoco íbamos muy por arriba, y luego una que creo que es fundamental, y lo has dicho tú, que es las faltas recibidas, y ahí vamos también por debajo. Entonces, cuando tienes ese porcentaje de faltas cometidas y no tienes esos 2 factores arriba, estás sufriendo y vas a sufrir en muchas situaciones de partido, ¿no? Correcto. Entramos en un bloque de técnica de entrenamiento y hablemos de sufrir. Al final somos entrenadores porque nos gusta entrenar y dirigir un partido es entrenar también, pero dirigir un partido tiene otra composición de causa muy diferente, pero nos gusta entrenar, ¿no? Y nos gusta mejorar, corregir, crear y progresar. Claro, cuando juegas 2 partidos cada semana, viajes por el medio, nacionales e internacionales, es una pregunta estándar que ha caído en la espalda de todos los que estáis pasando por aquí, ¿no? ¿Cómo ves tú eso en los momentos que has tenido gran exigencia de 2 partidos por semana, algunos de ellos de Euroliga, como has estado dirigiendo, o en otros momentos que has estado ya en situaciones más cómodas de un partido por jornada? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que este año ha sido muy difícil para mí, porque hacía mucho que no tenía esta situación de tener un partido a la semana y verdaderamente creo que la gestión de esa semana es muy importante para ver cómo llega el equipo, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico al partido, ¿no? Aprendí mucho el año que el formato de Euroliga cambió, ¿no? Y tenía un preparador físico en el que confié mucho, un croata precisamente, que en Baskonia, pues llegamos a entrenar muchas veces, Juan María, 20 minutos. 20 minutos de entrenamiento me dejaba entrenar cuando teníamos esa doble jornada de martes y jueves, y él me lo explicaba de una forma muy coherente y entendía que él prefería que entrenáramos 20 minutos de verdad, a buen nivel, que entrenar 50, 55, que la carga, no solo física, sino psicológica, era muy grande y los viajes había que recuperarlos bien, ¿no? De eso hemos pasado a jugar un partido a la semana. He ido cambiando a lo largo de la temporada diferentes escenarios donde yo pensaba que los jugadores se sintieran más cómodos, dejar un día en medio libre, que ese día en medio, porque no todos los jugadores necesitan ese día libre. Hay algunos que se enfadan por tener ese día libre y ofrecerles la posibilidad de ese día libre de trabajar o con el primer entrenador o con los ayudantes, situaciones específicas o situaciones de tiro para aprovechar esa semana y tener más volumen
o más volumen técnico individual, ¿no? Pero luego había veces que pensaba, bueno, oye, vamos a hacer una sesión al día y hacemos toda la semana y tienen toda la tarde libre y pueden disfrutar también por la tarde con sus familias, que es lo más normal después de salir del colegio, y también alguna vez me ha dado buen resultado, ¿no? Encontrar, creo, la idónea es difícil, pero creo que la combinación muchas veces hace que el jugador se pueda ajustar a una, necesite un cambio y cuando te des cuenta o tengas esa comunicación de tu capitán o de varios jugadores, la puedas ir poniendo. A mí no me importa. Sí que hay una cosa que me parece muy, muy importante y que si no se hace creo que es grave. Si tú entrenas una semana, o sea, un día a la semana, este día sí que es innegociable que tu falta de concentración, que tu falta de ambición provoque que el entrenamiento no sea perfecto. No a nivel de acierto, no a nivel de que entrenes bien o mal, sino a nivel de que tú pongas todo lo que puedas necesitar, ¿no? Creo que hay trabajos, somos unos afortunados, ¿no? Que están todo el día trabajando, ¿no? Si van 2 horas y media, 3 al pabellón, 4, hay que dar un máximo todos, entrenador, ayudantes y jugadores, ¿no? Pero hay que combinar para que el jugador se sienta cómodo con toda la semana de trabajo, ¿no? Y dar todas las facilidades para que pueda mejorar a nivel individual también. En toda la etapa de desarrollo de un jugador, de un entrenador joven como tú, que además has estado en etapas de formación de clubes tan determinantes, incluso como el Juventud, y convivir bajo la estela, diría así, del grande de los grandes, que es Aito García Reneses, y en esos momentos determinados donde un club con esa cantera, con esa efervescencia, con lo que teníais en el primer equipo, unos años, un baloncesto bellísimo, bellísimo, no solamente en Badalona, sino en el contexto nacional, que os llevó a ganar varios títulos. ¿Qué consideras que es más importante de esas etapas en las que estás por debajo de, pero el que está arriba es alguien que es un grande de los grandes, que te está haciendo aprender y tal? ¿Qué crees que luego puedes aplicar de eso? Bueno, hay que tener especial cuidado también, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, estás hablando de una persona no habitual, ¿no? Estás hablando de alguien excepcional. Y entonces muchas veces estar bajo la dirección de una persona tan importante puede llegarte al equívoco, ¿no? Puedes pensar que de manera inmediata tú puedes hacer cosas que él hace, ¿no? Y entonces la diferencia entre copiar las cosas que él hace y asimilar lo importante que es para tu formación las cosas que él hace, creo que marca una diferencia para lo que tú puedas transmitir y plasmar en la pista con posterioridad, ¿no? Hay muchas cosas que yo he tenido mucha suerte, ¿no? Porque creo que la llamada del Juventud, pues digamos que abre una vía de aprendizaje muy importante en la visión que yo tenía del baloncesto. Él, en este caso, Aito, me enseña lo que es el baloncesto profesional, que no tiene nada que ver con el semiprofesional que yo estaba disputando con anterioridad o disfrutando de él, ¿no? Y él me enseña unas vías, unos comportamientos que hay que tener, una manera de hacer las cosas, una manera de manejar a las personas, manejar el estamento arbitral. Cuando digo manejar, es entender su comportamiento, ¿no? Y luego tengo la fortuna de estar en la primera etapa, en el primer año de que hay esa vinculación con el Prat, ¿no? En donde tengo la fortuna de ser entrenador, ese primer año donde nos damos cuenta de la importancia que puede tener un club, digamos, de la historia que tiene el Prat, para acercar a esos jugadores jóvenes, saber qué jugadores veteranos tienen que estar con ellos, ¿no? Y afrontar unos años que yo creo que han sido magníficos para el Prat y para la Juventud, ¿no? Y entonces tienes la fortuna también de que baja Villacampa. Y Villacampa es presidente, pero es un jugador de máximo nivel que te enseña comportamientos, ¿no? Tienes a Jordi Cairó al lado, tienes a Margal al lado. Tenía tanta gente alrededor de tantas, tienes el primer año a Joan Plaza y luego entrenadores de cantera que están dando, bueno, ahora son entrenadores de primeros equipos, de ayudantes o de entrenadores que en ese momento ya se veía, ¿no? Que tenían un nivel magnífico, ¿no? Entonces imagínate lo que es para una persona que quería tanta información, que el estar en el Juventud solo el primer día ya tenías un dolor de cabeza increíble, ¿no? O sea, que para mí fue, y yo no digo ya el marco de Cataluña, ¿no? Yo estoy hablando solo del marco, del microclima del Juventud, ¿no? Cuando ya eres capaz de extenderte a lo demás, pues conoces entrenadores magníficos, ¿no? En esa propia Liga EVA tuve la suerte de conocer entrenadores magníficos catalanes, ¿no? Continuando con el bloque de técnica de entrenamiento y aportando datos estadísticos, como hablábamos antes al respecto de tu equipo, vamos a entrar uno de muy bueno. No de muy bueno, de muy requete bueno. Sois el equipo número 1 en el ranking de rebotes ofensivos. Esto es un sueño para cualquier entrenador y además cuartos en rebote general, pero número 1 en ranking
ofensivo. Vamos, esto es algo que realmente pues tienes que decirnos cómo lo valoras y sobre todo qué tanto de nivel de entrenamiento hay plus, entendiendo lo que los sabios decían antiguamente, que el rebote, especialmente el ataque, 50% es deseo. Sí. Bueno, eso es una cosa que es clara también, ¿eh? El rebote es deseo. Yo parto de varias ideas fundamentales con el rebote, ¿no? Primero, en los equipos que estás, creo que hay jugadores siempre que son determinantes a la hora de tener un buen rebote ofensivo y que hay que ayudarles para que tengan más facilidad todavía para poder conseguirlo. En este caso yo tengo varios. Y primero lo que hago es que los sistemas que establezco para estos jugadores, en la mayoría de ellos le permitan ir al rebote ofensivo siempre aprovechándose de una acción anterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos un jugador que puede hacer un bloqueo directo a un jugador con una posibilidad de tiro en ese bloqueo muy alta y que su continuación no solo sea para recibir, sino que sea ya en posición buena de rebote. De una manera indirecta, el buscar que este mismo jugador tirador u otro mismo del equipo tenga una salida para tirar y en el momento que pueda tirar, que va a ser el 80-70% de las ocasiones, tenga ese jugador de rebote ofensivo un bloqueo ciego habitualmente de una persona más pequeña para que el cambio sea ventajoso y pueda entrar al rebote con más facilidad. Esto es lo primero, ajustar un poco tus sistemas a los jugadores que tienes en este aspecto del rebote ofensivo. Luego lo segundo es que darle una libertad muy grande a ellos. Muchas veces estamos tan preocupados por el miedo que nos da el balance defensivo que priorizamos algunas reglas de rebote que les impiden a ellos ir con la máxima tranquilidad. Yo tengo varios jugadores este año en el que no he puesto ninguna regla para ellos en cuanto a balance defensivo, sino si están incluso en primera línea, creo que veremos alguna imagen en los vídeos, aunque estén en primera línea, al lado del jugador que hace la acción, ellos vayan al rebote ofensivo sabiendo el mismo equipo que lo van a hacer. Entonces a veces te puede costar alguna situación de balance mal ajustado, pero creo que por encima de eso ganas muchas ventajas en el rebote ofensivo, ¿no? Incluso ellos tienen posibilidad de seguir sus propios tiros, incluso en situaciones de primer hombre de balance, ¿no? Que esto cuesta mucho más el poder permitírselo, ¿no? Pero yo no quiero que jugadores que saben ir al rebote ofensivo muy bien, una vez tirado, tengan la situación de tienen que proteger a sus compañeros este balance y dejarle a él que vaya al rebote, ¿no? Y luego sí que hay dos aspectos o tres que no sé si son diferentes, a mí me gustan mucho, que son los que parten de una penetración de un jugador que pasa la pelota, ¿no? Y este jugador, en función de la posición del campo en la que está, pueda fintar el balance e ir al rebote, pueda bloquear y no ir al balance y pueda bloquear al jugador más cercano para que él sí pueda ir al rebote con más tranquilidad, o yo lo llamo rebote ofensivo, aunque ya forma parte de la defensa, cuando se queda fuera de la situación de rebote, atacar el rebote ofensivo posterior, quiere decir, cuando el equipo contrario ha sido capaz de cogerlo, atacarle obligatoriamente al toque, al robo de balón, al robo de balón por detrás cuando el primer pase ha sido un base que va botando y forma parte de esa estructura de rebote ofensivo, ¿no? Y en entrenamiento es verdad que sí que soy especialmente pesado con eso, ¿no? Casi en todos los ejercicios, el dar la facilidad, estamos jugando un 2 contra 2, no pasa nada. Si es ese jugador experto de rebote, que vaya al rebote igual, no que por ese ejercicio condicione que luego le vayan a hacer, bueno, ya correr al otro, pero simplemente el coger ese hábito creo que es muy bueno. Menos mal que hemos tenido muy buenos números de rebote. Otras veces te diría que es porque hemos fallado mucho y hemos tenido que rebotear más, ¿no? Pero no, la verdad es que hemos trabajado especialmente bien en rebote con varios jugadores que son especialistas, ¿eh? También hay que decirlo. Está muy bien, está muy bien. Me gustaría entrar en un bloque de gestión y dirección de grupo, un punto donde en el deporte de élite es fundamental los cambios, digamos, de ser un grupo mediocre a un gran grupo, seguramente pasan más por ahí que no solamente por el dinero que vale la plantilla exclusivamente. Hemos visto plantillas baratas con resultados excelentes y plantillas carísimas con resultados fatales, ¿no? Dentro de este bloque hay una pregunta muy determinante, muy determinada, que hace referencia a tu rapidísima incorporación, ¿no? Reseña aquí que a los 11 años ya estabas entrenando. La verdad, esto
se me hace un poco hasta imaginable, ¿no? Y que con 18, creo que pone, 16, dirigías el grupo, la cantera de un club que yo conocí en aquel momento muy bien, anteriormente a ese momento, yo con 18 años fui a una fase nacional de ascenso a segunda división, lo que en aquel momento era como la LEP Plata más o menos, y así, y mi rival, no, perdón, era la LEP Oro, Era la LEP. Entonces en esa fase de ascenso en Palma de Mallorca estaba el Club Natación Helios, con muchas posibilidades, enfrentándonos en un mismo grupo con el grupo Bazán, que era de Cartagena, donde prácticamente todos eran soldaditos que estaban haciendo la mili por allá, madrileños, catalanes, etc. En esa natación tenía 18 años, era junior y jugaba de base, y era pues el base suplente de un equipo que habíamos llegado bastante arriba. Tenía minutos de juego, pero es que el base titular del Club Natación Helios, con 30 y pico de años, era José Luis Rubio, y hemos recordado mucho esa fase de ascenso en un club que en aquel momento fue muy protagonista. La gente quiere saber si este tipo de situaciones que tú debiste desarrollar durante un tiempo, jugador y al mismo tiempo entrenador, no del mismo equipo, entiendo, a lo mejor de otros equipos, ¿en qué mejoraba una parte y en la otra? Bueno, yo la verdad es que no es muy usual, ¿no? Yo entiendo que no lo sea así. Yo en ese caso sí que he tenido pues una persona en casa que no es que él quisiera, yo creo que entrenara, pero la situación que se dio con ese equipo cuando yo tenía 11 años, un equipo que faltó el entrenador ese día, en una escuela de fin de semana, y yo creo que él pensó que mis responsabilidades no estaban muy bien entendidas por mí, quiero decir que yo tenía, bueno, 11 años, ¿no? Y que me gustaba el baloncesto, estudiaba, no me organizaba bien, digamos, ¿no? Y creo que eso fue el primer toque de atención hacia una formación. Tienes una responsabilidad ahora cada sábado de venir a entrenar a este grupo, y cada domingo tienes que saber los nombres, saber que estarán los padres, uno llegará. Yo creo que eso, sin duda alguna, ayudó mucho a mi formación personal, ¿no? Creo que el haber luego entrenado, jugado, y una vez, porque una persona que en paz descanse, que era el director deportivo, digamos, de Helios, Pedro Luis, me dijo, oye, quiero que seas el coordinador con 16 años. Digo, si no me van a hacer ni caso, ¿no? Así era, ¿no? Porque era difícil que personas que además tenían mucho nivel también, pero él sabía que a mí me gustaba, yo daba mi opinión y ellos me respetaban mi forma de ser, ¿no? Entonces creo que eso sí que te forma, ¿no? Y mira, yo muchas veces, y esto lo digo muy en broma, a mí solo me ha faltado jugar a profesional al nivel de Pablo Laso, porque él ha tenido un mentor en casa. Seguro que ha coordinado, ha entrenado, pero claro, yo no he jugado a ese nivel, que es lo que seguramente me falta para conocer todo lo que conoce también Pablo, el deporte de élite al máximo rendimiento, ¿no? Y creo que esa formación, si está al alcance de los entrenadores de formación, creo que es buena. Pero sobre todo hay una cosa que a mí sí que me parecía importante en ese momento y me di cuenta, que el estar en varios sitios no te haga no identificarte con lo que estás haciendo. Por eso yo entrenaba ese mismo año a un equipo de Helios, era el coordinador, y jugaba, es verdad que jugaba en el Club Baloncesto Zaragoza, ¿no? De José Luis Rubio, en el CAI Zaragoza, ¿no? Entonces estaba todo al lado y tenía una identificación muy clara, pero sí que te ayuda a ver lo que hacen otros entrenadores, a ver cómo tú te comportas como jugador. Yo siempre he entendido que para gestionar los errores de tus jugadores has de tener que hacer una limpieza clara de lo que tú hacías cuando eras jugador y cómo asumías los errores, no solo a nivel de baloncesto, sino todas las situaciones adversas que se te habían dado en la vida, ¿no? Cuando tú eres capaz de controlarte a ti mismo, eres capaz de conocer a la persona que tienes enfrente, y de eso, pues depende tu éxito, ¿no? Yo a veces he gestionado de una manera excelente y a veces he gestionado de una manera peor que excelente, y esto posiblemente haya determinado el éxito o no de un grupo, ¿no? Creo que eso es lo más importante casi en la formación de un entrenador actual. El hecho de que tu padre Alfonso estuviese ahí al cabo de la calle y sentado en el banquillo dirigiendo, yo me imagino que no sé si a partir de los 11, desde luego antes de los 11, en varios momentos debías estar tú sentado allí al lado, no de jugador, sino de hijo de entrenador, que te tocaba ir con tu padre a los partidos. Yo lo he vivido también con mi hijo en un momento determinado que trae. Él no quiso, por supuesto, nunca continuar por ahí, ¿no? Pero eso lo habéis comentado. ¿Lo habéis comentado tú y tu padre a veces, esa situación? Sí, lo hemos comentado, sí. Bueno, es verdad que era así, ¿eh? O sea, no es una cosa porque yo soy hijo único y no he tenido una adolescencia donde el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, el domingo por la tarde la utilizara
para lo que mis amigos la utilizaban, la mayoría, ¿no? Que es, pues voy al cine, quedo con ellos, voy al burger. No, yo era feliz, a las 4 o 3 y media ya nos íbamos. Ya nos íbamos, volvíamos a las 10 y media, 11, ¿no? Y el domingo a las 7 y media, 8 nos íbamos, ¿no? Y íbamos a ver sus partidos, que dirigía varios equipos, era coordinador de un colegio, compañía de María, y yo estaba todo el rato sentado en el banquillo o haciendo los ejercicios que él pensaba que eran buenos para mí en ese momento, ¿no? Por eso creo que muchas veces tener gente al lado que verdaderamente conozca lo que piensas y se haya criado contigo, no tiene por qué ser tu padre siempre, ¿eh? Pero que conozca lo que tú quieres transmitir a la gente, escucharle y sobre todo cuando te equivocas, ser consciente de que te lo está diciendo por tu bien, y en muchas ocasiones esta persona me ha dicho por aquí te estás equivocando y esto no va como tú piensas que va y va de otra manera, aunque vea ya es muy alto la clasificación, no va de esta manera. Creo que tener ese tipo de personas al lado es importante. Por eso yo creo mucho en la tutorización, María, pero no solo en la de tu padre. Yo he tenido la de mi padre a nivel personal. He tenido la de Guillermo Huguet a nivel adolescente en Monzón, en un club donde me ha dejado equivocarme. He tenido la profesional de la mano de Aito. He tenido luego muchos entrenadores de cantera que me han tutorizado por mis pequeñas rabietas que tenía también del baloncesto, ¿no? Y me han tutorizado bien. Y yo creo mucho en eso. Creo que los clubes de formación deberían tutorizar los entrenadores mayores a los pequeños, que diferentes jugadores del senior deberían tutorizar a los del junior, para que tengan alguien en que ver un reflejo, pero que les diga cosas que no le parecen bien a veces, ¿no? Y esa tutorización que yo he tenido la suerte de tener en mi carrera me ha ayudado muchísimo a la hora de gestionar diferentes aspectos de la misma. La verdad que ese aspecto es muy interesante. Yo empecé con 17 anecdóticamente por acceder al equipo que mi hermana jugaba en un colegio de monjas y que se quedaron sin entrenador. Y al preguntar a la monja si qué podíamos hacer, mi hermana levantó la mano y dijo, mi hermano juega. Yo tenía 17 años, jugaba, la tocaba y tal y cual, me metí en eso. Pero claro, con 18 años me metí a hacer el primer curso, el que se llamaba provincial en la Federación Catalana. Y tuve un profesor, que en aquel momento era un tío que estaba entrenando en la liga, en la pre-ACB, para entendernos, Juan Tena Triviño, que me marcó hasta el punto que nos hicimos en su momento ya amigos inseparables, hasta que nos tuvimos que separar porque él se fue prematuramente en el 86, estando yo ya en Liga CB, se fue al cielo, ¿no? Pero ese hombre, ese amigo, me hizo descubrir que aparte de botar, pasar, tirar, defender, correr, saltar, me gustaba enseñar a botar, enseñar a pasar, enseñar a tirar, enseñar a defender y a correr y a saltar. Y ese fue uno de los 3 grandes descubrimientos de mi vida. No me voy a poner nostálgico, ¿no? Pero al final pues, es un merecimiento que ese hombre siempre pudo darme, ¿no? Dicen que eres un hombre muy detallista, soy consciente, hasta un grado, digamos, siempre muy natural, no te he visto un obseso jamás, pero claro, el detallista quiere transmitir la información que emana del detalle y, por tanto, tiene que regular mucho la capacidad de absorción de esa información que lleva el detalle, para entendernos, ¿no? ¿Hasta dónde crees que puedes hacer ese tipo de inmersión en la mentalidad de un jugador? ¿Hasta dónde crees que él está capacitado para asimilar ese tipo de cosas? ¿Y en qué momentos no lo harías nunca? Bueno, yo he cambiado muchos aspectos de mi manera de entrenar. Tuve la fortuna, no que saliera del Barça, no fue una fortuna, pero sí después aproveché, después de haber tenido muchas experiencias a nivel profesional, para centrarme en las cosas que en formación haría diferente por las necesidades que yo veía en los equipos profesionales que tenían los jugadores ahora, ¿no? Tengo muy claro que cambiaría mi forma de entrenar en formación y así se lo expreso a todos los entrenadores, en este caso de Lucan, o a todas las charlas o conferencias que en estos días pues, tenemos la suerte de dar con muchos compañeros, ¿no? Creo que en ese momento nuestro protagonismo tiene que ser inferior. Creo que muchas veces el estatus del entrenador cuando empieza, queremos aparentar algo más de lo que verdaderamente necesitan los niños y niñas a esas edades. Creo que su intuición y su inteligencia en ese momento es superior a la que nos podemos imaginar. Siempre pongo un ejemplo que es claro, ¿no? El robo de balón, que siempre intentamos gestionarlo de alguna manera para hablar de cómo sería la rotación, de no permitir ese robo de balón. Y yo me he dado cuenta en estos años, cuando he tomado esta determinación de experimentar sobre lo que hacía antes, que cuando tú les dejas a ellos rotar e intentar robar el balón muchísimas veces, ellos mismos generan al final un sistema de rotación
que es el que no permiten que meta la canasta al compañero porque tienen la habilidad, la picaresca en ese momento de utilizarlo, ¿no? Creo que tenemos que ser mucho más humildes los entrenadores y permitir que esa intuición se genere por sí solos y no tomar reglas determinadas que impidan el crecimiento de los jugadores en edades tempranas. Una vez que llegas a profesional, es cierto que a mí me gusta mucho el detalle. Yo no puedo, yo creo que a todos, pero quizás a mí me gusta mucho expresarlo, pero sobre todo, y los jugadores que me conocen muy bien podrán decirlo, al principio. Al principio. ¿Para qué? Para ponerle al jugador una serie de herramientas que cuando las comprenda pueda ejecutarlas cuando él quiera sin ningún tipo de presión ni mirándome. O sea, que pueda él hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y eso a mí es lo que al final me lleva a estar tranquilo en el banquillo. Es un poco contradictorio, pero cuando más incertidumbre tengo yo de lo que va a pasar en la pista, más tranquilo estoy y más confío en las cosas que pueden generar ellos, ¿no? Me ha gustado mucho, yo creo que esto hay que decirlo también, el tener, no tutores, pero sí aprender de jugadores con la experiencia, pues como Salgado, ¿no? Que ahora es un jugador que está ayudando en un club ACB, como Quino Colón, que en ese momento me enseñó una manera de jugar diferente también y me aproveché yo de las virtudes que tenía él. Que luego tengas la suerte de entrenar a Larkin, ¿no? Que tengas la suerte 1 año, 2, de entrenar a Raúl López o a Juan Carlos, ¿no? Y todo eso se queda en tu experiencia, ¿no? Y entonces, muchos detalles, sí. ¿Que coarte la libertad al jugador? No. Al principio parece que sí, sí. Pero luego quiero que sea todo lo contrario. Como María, todo lo contrario. Sí, estamos seguros que en eso, en varios sectores ajenos al deporte, el funcionamiento es de esta manera, ¿no? La posibilidad de que alguien se involucre, incluso se anticipe y proponga, solo pasa porque se abran las líneas de comunicación necesarias con eso. Y eso con una línea demasiado exigente, pues no puede ser así. Hombre, el contexto del entrenador español es fenomenal. Tenemos la calificación de la Liga CB internacionalmente es reconocida como una liga de entrenadores, es decir, que donde realmente manejamos muchas cuestiones tácticas y conceptuales, etcétera, etcétera, pero que seguramente pues también eso hace que nuestros jugadores se van acercando más al trabajo que vamos realizando gracias a esa permisibilidad. Y dentro de esa permisibilidad hay cuestiones, como parece que es alguna de las que haces, que nos gustaría aclarar. Hombre, poner al lobo a cuidar a las gallinas no es precisamente la mejor sintonía, pero abrir las puertas para que reuniones del staff técnico entren los jugadores para poder de allí aportar y crecer conjuntamente me parece un signo de transparencia y de sostenibilidad absolutamente importantísimo y desde luego de pleno siglo XXI. Mira, es verdad que en todos los equipos no lo he podido hacer, ¿no? Depende mucho del carácter de los jugadores, también de cómo ellos pueden verse en esa situación, porque no es fácil, pero a mí me gusta que el jugador tenga claro que al final la determinación de las cosas que pasan en la pista las van a tomar ellos, ¿eh? Y eso es como, por ejemplo, hablar con el Barça del poste bajo, ¿no? Y querer hablar del poste bajo, bueno, tendrás que preguntar a Tomic, quizás también, ¿no? Porque ¿quién juega mejor el poste bajo? ¿Sito Alonso o Tomic? ¿No? Creo que estas son cosas que a veces son de perogrullo, pero que nos cuesta quitarnos un poco nuestro pequeño ego para dar la oportunidad a ellos de que expresen. A mí hay 2 cosas que me parecen importantes. Primero, durante los partidos, que ellos, al descanso, den su opinión de lo que está pasando antes de que la dé yo, ¿no? Porque ellos saben cosas y conocen al compañero también, y el reflejo de lo que queremos creo que es igual. Enseguida se nota cuando un jugador habla no por el bien común del equipo, sino por el individual, y muchas veces el propio equipo lo puede apartar, ¿no? Pero yo creo que haya alguien que hable de ataque, que haya alguien que hable de defensa, y que alguien hable de cosas que no son ninguna de estas dos, ¿no? Que pueden ser psicológicas o de motivación, creo que es importante. Y a veces tú tienes que hablar más, decir que no estás de acuerdo, que pones otra solución, o simplemente callarte y no decir nada, ¿no? Y luego eso que comentas, ¿no? De que jugadores puedan hablar en las charlas técnicas, que vean y que den su opinión, creo que engrandece nuestra profesión, ¿no? Yo hay 2 cosas que creo que engrandecen nuestra profesión. Una es esta, ¿no? El quitarnos nuestro ego, y otra es reconocer cuando un compañero lo hace bien, un entrenador de nuestro gremio. Nos cuesta mucho a veces esto, ¿eh? Nos cuesta mucho. Esta temporada, ¿quién lo ha hecho bien? Porfi lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy, muy bien, ¿no? Chus lo ha hecho genial, ¿no? El decirlo, ¿no? El año anterior lo hizo perfecto Carlas también, ¿no?
yo creo que esta expresión pública, claro, la suele hacer siempre bien, ¿entiendes? Lo está haciendo siempre bien, ¿no? Pero esta expresión pública de agradecerlo bien o, digamos, de saber reconocer lo que los demás hacen bien públicamente, creo que no muestra debilidad, muestra todo lo contrario, ¿no? Y a mí es una cosa que sí que me gustaría también que hiciéramos más porque nos engrandece como compañeros de profesión, ¿no? Sí, en ese sentido hay un momento muy crítico para la vida de un entrenador, es que cuando le cortan, y una de las cosas, a mí me han cortado 3 veces en mi carrera, y en una de ellas el entrante me llamó para agradecer el trabajo que se había desarrollado, para si tenía alguna sugerencia, etcétera, etcétera. Me pareció un gesto sublime, todavía está dirigiendo en la liga, ¿no? Déjame que entrando un bloque de situaciones más generalistas, llamémosle de alguna forma diferenciales, hay un punto que dentro de esa situación de comunión entre tú y los jugadores que prácticamente se convierten en no una herramienta tuya, sino tú una herramienta de ellos, hay momentos que hay crisis arbitrales en un partido, ¿no? Y esas crisis arbitrales no vienen provocadas porque a ti como entrenador no te han sancionado una falta que te han hecho tirando, no tirabas tú, tiraba un jugador. Es decir, muchas de estas acciones que nos provocan reacciones con los árbitros es precisamente en defensa de la honestidad en el trabajo que está haciendo un jugador tuyo y por tanto hay que entenderlo. ¿Y qué pasa cuando un árbitro no va en esa misma línea y acostumbra a tener pues cierto tipo de reticencia a interpretar bien tus reclamaciones, ese tipo de situaciones? Bueno, es un tema muy, muy interesante. Y más si viene lloviendo en territorio mojado de alguna otra circunstancia con el mismo. Sí, bueno, ¿Qué se puede hacer? Yo hay una cosa que he aprendido con los años, he aprendido de verdad, no a todo el mundo, y esto es una cosa obvia, pero también en este momento de esta pregunta creo que también, no a todo el mundo le tienes que caer bien. Tu personalidad no tiene que ser bien aceptada. Porque yo entiendo que ahora dirás, no, bueno, pero esto no tiene nada que ver para arbitrar o no. Sí, la relación entre las personas es lo más importante. Y a veces quieres llevarte bien con alguien que no te puedes llevar bien. Y a veces te condiciona esta situación antes de un partido, en el tema del árbitro o en otras situaciones, con jugadores o con entrenadores rivales, ¿no? Y creo que la gestión de tus propias emociones en ese aspecto es lo que te va a dar mayor éxito, ¿no? Yo he tenido problemas con árbitros durante mi carrera deportiva y en muchos de ellos me ha costado entender lo cabezón que estaba siendo en tensar una relación personal que solo me llevaba al fracaso a mí. Porque al final, ese tipo de relaciones no te dejan estar centrado en lo que verdaderamente es importante. Una decisión arbitral puede ser buena o mala como una decisión tuya, pero estar concentrado en tu labor creo que es mucho más importante y aprovecharte de cualquier circunstancia también. Si puedes aprovecharte de que el árbitro te vea tranquilo, creo que también te da muchas victorias, ¿no? Yo solo he intentado cambiar mucho ahí con compañeros que lo he conseguido y algunos que lo conseguiré seguro, ¿no? Pero lo que yo creo que hay que hacer es normalizar las situaciones. A mí me pasa una cosa que no sé si a los demás les sucede, que es cuando los veo en el hotel, ya entra en un estado como de tensión por si lo que les voy a decir les puede sentar mal o bien, ¿no? Y esa normalidad creo que tendríamos que tenerla hasta el momento que en la pista, ¿no? Pero sí que reconozco que nuestro nivel, a nivel de árbitros, es excelente, ¿no? O sea que hemos de gestionar esto mejor entre todos, pero esto pasa, claro que pasa. Yo creo que hay una cosa que es singularmente malísima y es tener buena relación, incluso relación próxima, por lo que sea, con algún árbitro que te va a pitar. Estás perdido, porque elevan el grado de exigencia a que no parezca sobre ti, que es tremendo. Yo Claro. dirigiendo en Liga CB, había un árbitro allí que pitaba en esa categoría en la que formaba parte, bueno, soy padrino de su hijo, no voy a extenderme más, ¿me entiendes, no? Entonces, cada vez que me pitaba, yo le daba la mano y decía, sé que eres un cabronazo y que hoy solo sales aquí a joderme porque sí, porque me querrás joder para que no parezca, pero voy a ver si lo puedo aguantar. Ya le ponía ahí para que no pensase que yo pensaba que bla, 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 que me iba a querer mucho y me iba a cuidar mucho. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta que has entrenado a diferentes equipos en un currículum tan extenso en una corta carrera todavía, de tantísimo nivel y en competiciones nacionales
nacionales e internacionales, hombre, cabe pensar que no todos los entornos son los mismos. Hay lugares de población de 3 millones de habitantes como el Barça, hay lugares de gran exigencia como puede ser pues Baskonia, Murcia o el propio Bilbao, etcétera, etcétera. No quiero dejarme a nadie porque o lugares más, entre comillas, aparentemente más tiernos, pero que no lo son, que es territorio duro, que es Badalona, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, cada uno tiene su perfil, su ADN, sus exigencias, sus ambiciones, sus miedos, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso te llega. ¿Cómo gestionas el estrés, la ansiedad, el rigor de las cosas en cada uno de esos perfiles? Bueno, creo que primero desde el conocimiento propio de dónde estás, el propio análisis del club al que perteneces y el por qué han querido contar contigo para uniros vuestros caminos y también de la sociedad en la que te encuentras. Yo siempre lo analizo y lo he visto reflejado en anteriores ruedas de prensa que yo he tenido como entrenador. No es lo mismo estar en Donosti que estar en Bilbao. No es lo mismo estar en Bilbao que estar en Baskonia. Son 3 equipos que pertenecen a Euskadi, pero tienen modelos diferentes, tanto de gestión del grupo, de gestión del club, como de su propia gente. Todos pertenecen a Euskadi, pero son diferentes, ¿no? Entonces, quizás incluso en una rueda de prensa no puedes decir lo mismo, en el mismo contexto, en Bilbao que en Vitoria, ¿no? Y eso, creo que conocerlo te da ventajas sobre el entorno al que te estás enfrentando, ¿no? Es cierto que la responsabilidad que tenemos los entrenadores siempre está muy, digamos, en el punto de mira, siempre, ¿no? Y que tienes que saber gestionar tus emociones cuando las cosas van bien, también, pero sobre todo cuando las cosas van regular, porque no todos te van a... no es lo mismo acabar un partido y hablar con el directivo de Bilbao que con el directivo de Baskonia, con el directivo del Barça o con el de UCAM Murcia. Y el conocimiento de estas personas creo que te puede hacer tener una mejor gestión de tus propias emociones. Creo que has de permitir a esas personas ser como son. Luchar contra ellas creo que va en contra, porque es una cosa que les ha caracterizado para tener éxito dentro de esos clubes. Los clubes no contratan o no tienen directivos que no hayan conseguido éxitos con anterioridad, ¿no? Ya sabes quién está y sabes cómo maneja. Puedes dar tu opinión, pero nunca quieras cambiar a la persona que está llevando un club durante tanto tiempo. Respétalo, entiéndelo y saca beneficio de vuestra relación. Esto es mi opinión. Por eso yo casi nunca he tenido problemas y estoy agradecidísimo a todos los clubes y los dirigentes que me han tratado fenomenal y a otros que han tenido que tomar la determinación, como tú has dicho, de no continuar conmigo, ¿no? Pero creo que no forma parte de una relación personal, es profesional y hay que entender los motivos muchas veces, estar de acuerdo o no, pero entenderlos y entender a esas personas para gestionar mejor tus emociones. Incluso en la emotividad que requiere el primer equipo que diriges con una cierta ya envergadura, categoría, 24 años, Eva, Monzón, tu casa, tu equipo, tú has dejado el equipo creo que por algún tipo de alguna lesión o algo así y por tanto te encuentras dirigiendo eso, tu equipo, tu casa, para ti el Real Madrid o el más grande de los grandes, por decir Madrid o Barcelona, no sé qué, en aquel momento, incluso con compañeros de mayor edad que tú, de mayor experiencia y a lo mejor con ciertas rivalidades, ¿no? Incluso en esos territorios. Bueno, tengo anécdotas muy buenas de ese momento, ¿no? Sí es verdad que al principio los nervios sí que los tenía. Cuando el Club Baloncesto Monzón me ofreció la posibilidad de entrenar a ese Liga EVA, acuérdate que Liga EVA no había antes categorías intermedias. En esos años había ACB también, ¿no? Enseguida, y era una Liga EVA muy diferente, donde tenías la obligación de jugar con 7 jugadores por debajo de 21 años, me parece, y tenías los demás podían ser por encima, ¿no? Entonces, mi rueda de prensa se hizo con un jugador que yo creo que tú vas a recordar, que era José Miguel Hernández, un jugador de la cantera del CAI Zaragoza. Y yo lo conocía en la cantera, pues eso es. Yo había jugado en el CAI, yo había jugado, es verdad, yo había jugado en el CAI y pues cuando yo era infantil era junior. Y de repente estábamos los dos en la rueda de prensa previa y hablo con él un rato y me dice, oye, pues no sabía que habías fichado aquí. No sabía que todavía estabas jugando. Y digo, le dejé hablar un rato. Digo, José Miguel, digo, voy a ser tu entrenador. ¿No? ¿Cómo? No, él no tenía el conocimiento en ese momento, ¿no? De que yo iba a ser el entrenador, pero luego me ocurrieron cosas con él que me enseñaron de una manera muy gratificante a cómo tratar a un jugador veterano para sacar el máximo rendimiento de él. Cosas que guardaré conmigo, personales,
pero que me enseñaron mucho y me dio un rendimiento total cuando conseguí entender lo que él me estaba demandando, ¿no? Pero en ese momento mi padre sí que actuó de una manera contundente. Creo que por eso es muy importante el estar tutorizado por alguien de confianza. Cuando yo le llamé y expresé mi nerviosismo por entrenar a un equipo con 24 años, que en ese momento era semiprofesional y que en Monzón había 1000 personas en el pabellón cada día exigiéndote un resultado, que pagaban su abono, ¿no? Pues él me dijo algo como, vamos a ver, si me estuvieras llamando porque te ha ofrecido el Real Madrid o que te han ofrecido el Barcelona con 24 años, entiendo tu nerviosismo. Es un club que conoces, la gente que está allí ha confiado en ti, tienes que darle la confianza tú a ellos también y mostrarle lo que ellos piensan que sabes para ayudarles, ¿no? Y eso me tranquilizó bastante. Y sobre todo, el tener gente muy humilde a mi alrededor que me dejaba equivocarme, aunque sí que es verdad que has nombrado el Peñas de Huesca y mi primer año con 24 años, sí que una vez este presidente con el que luego estuve 6 años me dijo, hoy Sito deberías de ganar, me dijo. Y llevaba 5 o 6 jornadas, era mi debut, y afortunadamente ganamos porque fue para mí una formación tremenda hasta esos 5 o 6 años de entrenador de Liga EVA, del Corseísta, del Pinturas de Panto, o del Club Baloncesto de Montón, de la época. Está bien, está bien. Oye, me gustaría terminar con una pregunta que es una reflexión general. Conocemos tu amor al baloncesto de formación. Estás absolutamente volcado en charlas de este tipo y otras que van a hacer luego, mañana, más tarde, ayer, etcétera, que tiene que ver no solamente con el baloncesto de élite, reflexiones en baloncesto de a pie. 99% de nuestros entrenadores, de los 50 y pico mil que estamos, digamos, titulados en España, el 99% no son profesionales, es decir, nunca han cogido una maleta y se han ido de casa, aunque sea a la provincia de al lado, a entrenar. Por tanto, todos ellos tienen unas preocupaciones muy similares. Hombre, un tío como tú, que has estado forjando en cantidad de entrega y generosidad a ese tipo de baloncesto, vamos a terminar con una cosa como aquí, un comentario. Hay un clinic que tú haces para nosotros, para la asociación, en Vitoria, durante una Copa del Rey, que es de lo más espectacular, de los 3 más espectaculares que he visto en mi carrera, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, la gente seguramente podrá encontrarlos porque deben haber vídeos por ahí, un clinic donde en plena sede de la minicopa se para la minicopa y tú vas a trabajar en fundamentos individuales con 24 jugadores de la minicopa al mismo tiempo y activado. Eso es un espectáculo catacrack, hombre, hasta que he visto lo del sofá de tu casa y esos vídeos ayudando a manejar mejor el balón, que por cierto, he de confesar que hasta yo lo he hecho para entenderlo, ¿no? Por tanto, eres un hombre que estás muy cerca y la idiosincrasia, el sentimiento y por tanto la conexión. Nos preguntan, todos ellos quieren ayudar a hacer crecer a sus jugadores, pero nos preguntan exactamente qué consejos podrías dar para que la observación, el seguimiento individual de esas chicas o chicos que tienen como jugadores, cómo puede ser más efectivo teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajan, los recursos que tienen disponibles este tipo de lugares. Mira, a mí el confinamiento me ha enseñado algo, Juan María, que pensaba que, bueno, no me había parado a pensarlo, ¿no? Y cuando hablo con los entrenadores y de diferentes colegios, clubes, de todos los niveles, ¿no? Hay una cosa que me preguntaron el otro día que me hizo reflexionar y lo respondí inmediatamente, ¿no? Oye, ¿cómo podíamos hacer que los jugadores nuestros mejoraran en situaciones de poste bajo? Ahora no hay jugadores que jueguen al poste bajo, porque tal. Y entonces un chico de la misma charla dijo, ya, es que la tendencia es enseñarles imágenes del jugador que rompe 1 contra 1, del que tira el triple, ¿no? Y no creen en esta situación de que sea buena o espectacular para ellos, ¿no? Y entonces decía, claro, ahora corté rápidamente y dije, ahora tenemos una oportunidad que se nos ha presentado en este momento y que más la conocemos más que nunca, que es, tenemos unas plataformas tecnológicas, todo el mundo, accesibles a todo el mundo, en las que podemos mostrarles situaciones de poste bajo a los niños de mi equipo, el reunirme con ellos también en este confinamiento y durante la temporada una vez al mes o una vez a la semana y enseñarles lo que yo quiera compartiendo esa pantalla que todo el mundo tenemos acceso, ¿no? en el propio sistema de plataformas, ¿no? Y eso creo que es determinante ahora. Tenemos una fortuna de poder enseñarles cosas que antes no teníamos la posibilidad, ¿no? E incluso creo que el grabarle a ellos mismos les viene muy bien, y eso sí que lo tenemos al alcance todos. Los móviles están al alcance de todos, ¿no? Y la mejora o la atención que ellos ponen al verse ellos mismos creo que es mucha mayor a nuestras propias palabras, ¿no? Entonces creo que ahora estamos en un momento genial para aprovechar las tecnologías con la mejora del jugador de formación.
Genial, genial el rato que hemos estado juntos, genial la aplicación de todo esto a la gente. Va a haber un sistema de una persona que es natural, transparente, asequible y sobre todo volcado con generosidad y pasión, como te has dicho en diferentes momentos. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de haberte tenido y yo creo que son cosas que las que estamos haciendo, y un ejemplo es esto que acabas de hacer tú, es revisable y renovable a nivel de decir, oye, ¿cómo era ese tema que yo se lo oí decir para buscar y encontrarlo? Nosotros no podemos nada más que darte las gracias, pedir que os cuidéis mucho, toda tu familia y especialmente vuestros mayores, y nada más ser honesto y decirte que ha sido un rato fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos y a los compañeros que han estado antes que yo y a la asociación, ¿no? Para que seamos todos un poquito mejores, ¿no? Y que mucho ánimo, que estamos ya cerca del final, cerca del final. Muy bien, muchas gracias. Gracias.